Buenas noches. Antes de dar inicio a mi intervención, deseo expresarles un sincero agradecimiento a las autoridades académicas de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, en la República Dominicana, por haberme permitido participar en este evento programado para el día de hoy. Extiendo también un especial reconocimiento al doctor Luis Gómez por la invitación que me hizo llegar a fin de colaborar con esta prestigiosa institución educativa UAPA, brindándome la oportunidad de compartir y desarrollar mediante esta modalidad virtual un interesante objetivo académico. Además, es un gran placer intervenir en este espacio de reflexión con los participantes de la maestría en Gerencia de Recursos Humanos. Quiero aperturar este encuentro sobre la evolución en el rol de los recursos humanos con esta cita, abro comillas. Ya no se trata solo de administrar estructuras estables, sino de acompañar sistemas humanos impregnados por la transformación constante. Cierro comillas. Señoras y señores, futuros líderes de recursos humanos, bienvenidos a una conversación amena que no es meramente tecnológica, sino profundamente humana. Se refiere a esas tendencias en la digitalización para recursos humanos, donde está el teletrabajo, la gestión del cambio, el liderazgo actual versus el requerido, ese uso de las nuevas tecnologías, la analítica de recursos humanos y cultura organizacional. La digitalización no ha venido a reemplazar al factor humano. Ha venido a revelar que sin una estrategia de personas basadas en datos, empatía y adaptabilidad, ninguna transformación digital sobrevive más allá del guía. En el ecosistema corporativo actual, la digitalización ha dejado de ser un proyecto de sistemas para convertirse en un proyecto de personas. Debemos entender que la tecnología es un vehículo, pero el capital humano es el motor que determina la velocidad y la dirección del cambio. No se trata simplemente de automatizar procesos, sino de orquestar una transición donde las herramientas potencien la esencia humana. La problemática detectada para el cierre de esta década no es la falta de herramientas, sino la brecha de capacidades. El líder de personas debe evolucionar su perspectiva, abro comillas. Ya no se trata solo de administrar estructuras estables, sino de acompañar sistemas humanos impregnados por la transformación constante. Cierro comillas. Esta premisa redefine el rol de recursos humanos como un facilitador de sistemas vivos y dinámicos en lugar de un guardián de organigramas estáticos. Abro comillas. El 74% de las organizaciones latinoamericanas reportan que su principal barrera para la transformación digital no es la tecnología, cierro comillas, sino, abro comillas, escasez de competencias digitales en sus líderes de recursos humanos, cierro comillas, CEPAL 2025. Esta ponencia busca cerrar esa brecha. No es el presupuesto para comprar las licencias, no. Es la escasez de competencias digitales en sus líderes de recursos humanos. Es decir, la barrera somos nosotros. El factor humano es el cuello de botella y esto genera un fenómeno psicológico muy real en las empresas llamado tecnoansiedad. Es ese miedo absoluto a ser reemplazados por un software. Esto sucedió hace tiempo, cuando llegaron las calculadoras electrónicas a las escuelas hace muchas décadas. El pánico de los
profesores, docentes o facilitadores fue un pánico institucional. Decían que los alumnos iban a dejar de pensar, que el rol del matemático iba a desaparecer y al principio causaba muchísimo miedo. Es un honor estar hoy en este seminario de actualización profesional. Y digo que es un honor porque la UAPA no es una universidad cualquiera en el contexto de la digitalización en República Dominicana. Ustedes como institución pionera en la educación a distancia y virtual ya tienen en su ADN la flexibilidad, la adaptabilidad y la visión digital que hoy el mercado laboral exige a gritos. Hoy nos reunimos en una realidad ineludible, la transformación digital en recursos humanos. Pero quiero empezar con una premisa fundamental, abro comillas. La digitalización en recursos humanos no es un proyecto de software, es un proyecto de personas, cierro comillas. La tecnología es el vehículo, pero el capital humano es el motor. A lo largo de los próximos minutos desglosaremos la ruta de 6 ejes o pilares que están redefiniendo nuestra profesión. Primero, vamos a iniciar con el teletrabajo y los innovadores espacios de trabajo. Segundo, la analítica de datos. Tercero, las nuevas tecnologías. Cuarto, el cambio de paradigma en el liderazgo. Quinto, la gestión del cambio. Y en forma transversal, la cultura organizacional. Y finalmente, daremos un cierre o un llamado a la acción. Ahora bien, iniciando con el desarrollo de cada apartado. El teletrabajo y los innovadores espacios de trabajo. Empecemos por lo que cambió nuestra rutina para siempre, el trabajo remoto. Pero ojo, ya no hablamos del trabajo o el teletrabajo de emergencia de la pandemia, no. Hoy hablamos de modelos híbridos, trabajos asíncronos y espacios de trabajo flexibles. En la República Dominicana, con el auge de los parques tecnológicos, la externalización de procesos y las zonas francas, la competencia por el talento es feroz. El talento digital no quiere trabajar en una oficina de 8 a 5, solo por cumplir un horario. Quiere trabajar por objetivos. Como gerente de recursos humanos, nuestro reto aquí es doble. Primero, diseñar políticas basadas en la confianza y no en el control. Segundo, navegar en el marco legal. Sabemos que en el país el Código de Trabajo y los proyectos de ley sobre teletrabajo están en constante evolución. Debemos garantizar el derecho a la desconexión digital para evitar el burnout o síndrome del trabajador quemado. El teletrabajo no significa estar disponible 24/7, significa tener la autonomía para entregar resultados en el momento de mayor productividad. Ahora entrando al segundo eje, como es la analítica de datos de recursos humanos. Pasemos al segundo pilar. Durante décadas, el recurso humano tomó decisiones basadas en la intuición, en el yo creo o en el siempre se ha hecho así. Eso se acabó. Hoy entramos en la era del análisis de personas. ¿De qué nos sirve tener terabytes de datos si no los interpretamos? La tendencia actual es mover del nivel descriptivo, cuántas rotaciones tuvimos en el año, al nivel predictivo y prescriptivo. Esto quiere decir que hacerle un seguimiento a esas personas que están bajo nuestra tutela sobre su accionar. Imaginen esto, en lugar de reaccionar cuando un talento clave renuncia,
Un modelo de analítica predictiva nos alerta antes de que suceda de que ese empleado tiene un 80% de probabilidades de irse en los próximos 3 meses. ¿En qué se está basando? Basándose en sus días de vacaciones no tomados, su participación en reuniones y su historial de ascenso. Ahí es donde recursos humanos deja de ser reactivo y se vuelve estratégico. Los datos son la nueva brújula de la gerencia o del gerente de personas. Entrando ahora al tercer pilar o eje, como lo llamamos al principio, uso de innovadoras o nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Y hablando de datos y de la tecnología que lo procesa, la inteligencia artificial y la automatización. Hoy, la inteligencia artificial puede filtrar miles de currículos en segundos, identificar sesgos en las ofertas de empleo o utilizar chatbot para resolver las dudas frecuentes en los colaboradores sobre sus beneficios o nómina a las 3 de la mañana de un domingo o un fin de semana. Podemos usar realidad virtual para capacitar en seguridad industrial o atención al cliente sin poner en riesgo a nadie. Pero aquí viene mi advertencia como profesionales. Cuidado con la deshumanización. La regla de oro de la era digital es alta tecnología, alto contacto humano. La inteligencia artificial debe automatizar lo administrativo y repetitivo para liberar nuestro tiempo libre. Para nosotros, los profesionales de recursos humanos, podamos dedicar ese tiempo a lo que ninguna máquina puede hacer: escuchar, empatizar, mediar un conflicto y desarrollar el potencial humano. La tecnología debe acercarnos y no alejarnos. Tenemos el siguiente, son esos cambios de paradigma: liderazgo actual, liderazgo requerido. Ahora bien, de nada sirve la mejor tecnología si el liderazgo sigue anclado en el siglo XX o el siglo pasado. El liderazgo tradicional era analógico, se basaba en la presencia física, en el micromanagement, en la jerarquía rígida y en el control. Si no lo veo, no trabaja. El liderazgo digital que requerimos hoy se basa en la confianza, en la gestión por resultados, en la comunicación transversal y en la agilidad. El liderazgo digital que requerimos hoy se basa en la confianza, en la gestión por resultados, en la comunicación transversal y en la agilidad. El líder de hoy en República Dominicana y en el mundo debe tener fluidez digital. No necesita ser programador, pero sí debe saber leer un panel de métricas de su equipo. Debe tener empatía digital aguda, capaz de detectar a través de una pantalla o una videoconferencia o videollamada si un colaborador está desmotivado. El líder actual ya no gestiona subordinados, gestiona experiencia y lidera el talento de equipos que muchas veces ni siquiera comparten la misma zona horaria. Seguidamente tenemos la gestión de cambio y cultura organizacional. Llegamos al punto más crítico de esta ponencia. Peter Drucker dijo aquella famosa frase, abro comillas: la cultura se come la estrategia en el desayuno, cierro comillas. Y en la transformación digital, esto es una verdad absoluta. ¿De qué sirve implementar el software de recursos humanos más caro y avanzado del mercado si nuestra cultura organizacional es tóxica, burocrática y resistente? La gestión de cambio es el corazón
de la digitalización. Cuando introducimos una nueva tecnología, nos enfrentamos a la tecnoansiedad, especialmente en colaboradores con mayor edad o menor brecha digital. El miedo a ser reemplazado por una máquina es real. ¿Cómo gestionamos esto desde la maestría y desde nuestra práctica diaria? Primero, una comunicación transparente, explicar el porqué del cambio, no solo el cómo. Segundo, capacitación mutua, mejora de competencia y reciclaje profesional. Garantizar que nadie se quede atrás. Tercero, identificar a esos colaboradores que son entusiastas de tecnología y convertirlos en mentores de sus pares. El cambio de pares a pares es mucho más efectivo que el impuesto por la gerencia. Ahora bien, entrando a la cultura organizacional digital, debe fomentar la transparencia radical, el permiso para equivocarse rápido y aprender rápido, tecnologías o metodologías ágiles. Y sobre todo, debe tratar al empleado como un cliente interno. Hablamos de la experiencia del empleado. Si la experiencia digital del empleado en su incorporación, en su solicitud de vacaciones o en su evaluación de desempeño es tan mala, comparando, como comprar en una tienda online en los años 90. Nuestra cultura digital está fallando en la conexión e integración de equipos. La digitalización no enfría las relaciones interpersonales. En realidad, redefine el sentido de pertenencia y la cohesión interna. Sostener una cultura corporativa digital de alto impacto requiere estructurar rituales de integración virtuales, promover la transparencia bidireccional y asegurar espacios estables de realimentación. En lo que se refiere a la conexión e integración de equipos, la digitalización no enfría las relaciones interpersonales. En realidad, redefine el sentido de pertenencia y la cohesión interna. Sostener una cultura corporativa digital de alto impacto requiere estructurar rituales de integración virtuales, promover la transparencia bidireccional y asegurar espacios estables de realimentación constructiva que mantengan alineado el propósito organizacional de los equipos distribuidos. Por lo tanto, se debe realizar una alineación cultural para que la digitalización sea efectiva. Es imperativo alinear la cultura con los cambios tecnológicos. De lo contrario, la resistencia de los empleados limitará el impacto de la transformación. Tras la virtualización masiva surge el reto de resintonizar lo físico, transformando las oficinas en un espacio intencional de propósito, comunidad y cultura viva. En lo que se refiere a modelos de cambio, se propone descongelar, cambiar, reinventarse, adaptados a procesos de recursos humanos para facilitar la transición hacia organizaciones más ágiles. Ahora, a modo de cierre y haciendo ese llamado a la acción, para ir cerrando, quiero dejarles 3 ideas sólidas para que se lleven a su organización y les sirva de apoyo a su tesis de grado. Primero, la digitalización es un medio, no un fin. El fin siempre será mejorar la vida de las personas dentro de las organizaciones y alinear su talento con los objetivos del negocio. Segundo, el gerente de recursos humanos ha evolucionado. Ya no somos los policías de las políticas de las empresas, ni los simples pagadores de nómina. Hoy somos arquitectos de experiencias científicas de datos
y facilitadores del cambio. Y como tercero, la tecnología sin cultura es solo un gasto. La tecnología impulsada por una cultura sólida es una ventaja competitiva insuperable. Ustedes como maestrantes de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, tienen el privilegio y la responsabilidad de ser los agentes de cambio que la República Dominicana necesita. El mercado laboral dominicano está creciendo, se está globalizando y necesita líderes que entiendan que detrás de cada dato, de cada pantalla y de cada algoritmo hay un ser humano con aspiraciones, miedo y un potencial enorme por desarrollar. No se limiten a digitalizar procesos obsoletos. Atrévanse a rediseñar los procesos para la era digital. Como bien señalaba el futurista Alvin Toffler, abro comillas, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender. Cierro comillas. En la gerencia de personas, nuestro mayor desafío no es la tecnología, es mental. Alvin subrayó que el desafío es desaprender y volver a aprender. Es un reto gigantesco para todos. Me quiero despedir dejándole una idea perturbadora o varias ideas perturbadoras. Algo para reflexionar por su cuenta. Si el verdadero valor humano en esta era digital, como vimos, es la empatía, la contención y la conexión, ¿qué pasará con las organizaciones el día en que la inteligencia artificial se vuelva mejor simulando esa empatía que los propios gerentes humanos? Especialmente si esos gerentes están sobrepasados de trabajo. ¿Cómo vamos a defender esa chispa que es puramente nuestra? Cuando las máquinas aprendan a preguntar, ¿cómo te sientes? Con muchísima más paciencia y tiempo que nosotros, es algo para poder pensarlo profundamente. Muchas gracias por su atención, tiempo y por el compromiso que demuestran al estar aquí actualizándose y elevando el estándar de su profesión. Quedo a su entera disposición para cualquier pregunta o comentario. Amigos todos.